Shalom, bienvenido a Hazak Ve'ematz, Esfuérzate y sé valiente, donde enseñamos raíces hebreas, cómo incorporar la Torah en nuestras vidas y conocer más a nuestro Creador por medio de las Escrituras. Mi nombre es Iván Martínez, bienvenido. Shabbat Shalom, amados hermanos, muchas gracias por acompañarme a esta nueva transmisión en vivo, que de hecho es la segunda parte, así que seguramente muchos de ustedes ya nos acompañaron en la transmisión pasada, en la primera parte, y ahora estamos retomando este comentario de la porción de esta semana que se llama Mishpatim. Y bueno, hicimos la invitación para una segunda parte para continuar con este importante tema. Recordemos que en la sesión pasada vimos que Mishpatim se traduce como decretos y bueno, vamos a comentar algunos puntos importantes de esta porción. Por supuesto que nos sucede que las diferentes porciones semanales nos otorgan tantos tesoros de la Torá, nos otorgan muchos temas que nos gustaría compartir en Shabbat. Sin embargo, pues nos limitamos o llegamos a enfocarnos en uno o en dos temas porque pues ese es el tiempo que se nos permite para poder compartirlo. Por eso es importante que durante la semana puedas tener una lectura diaria de una parte de la porción, de una parte de la parashá que corresponde a esa semana, para que asimismo puedas tú tener un acercamiento con la palabra, con la Torá y simplemente llegar al tiempo de Shabbat para confirmar algunos puntos con la explicación que nosotros estemos dando. Nos interesó también hacer esta segunda parte, como dice el título, para explicar algunos mishpatim, ya que por el contexto cultural, por el tiempo en el que fueron escritos, por el contexto de una nación emergente que es el pueblo de Israel, pues son o llegan a ser de pronto mishpatim, decretos, sentencias, veredictos, mandamientos que de pronto los sentimos ajenos o descontextualizados, pero es importante saber que eso también es Torah y saber que también en estos Mishpatim encontramos principios espirituales, que encontramos también ahí la voluntad del Eterno. Amados hermanos, gracias por estar con nosotros en esta segunda parte. Saludo a los que me acompañan, quien viene también de la transmisión pasada. Gracias, amados hermanos. Antonio Briones está con nosotros y bueno, mando un Shabbat Shalom para toda la casa de Israel. Erika Ortiz, por supuesto. Al contrario, Erika, gracias a ti por tu tiempo y por el interés que muestras en nuestros estudios. También Daniel Chávez nos acompaña desde el estudio pasado. Gracias, Daniel, por estar con nosotros, conectado desde Honduras. Un abrazo hasta Honduras, que el Eterno les bendiga. María René también nos está acompañando desde el comentario 1. Bueno, gracias por acompañarme también en esta segunda parte. Y Susana Martínez, por supuesto, compartiendo el entusiasmo, felices, contentos por este tiempo de Shabbat, haciendo lo que mejor podemos hacer en este tiempo, que es estudiar la palabra del Eterno. Gracias por estar con nosotros, Susana.
por supuesto también Manuel Medina que nos acompaña y gracias por supuesto por este Shabbat Shalom para toda la casa de Israel. Manuel Medina, gracias amado hermano. Bien, en el episodio pasado de pronto quedó ahí una pregunta que es acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahorita lo estaba viendo también. Resulta que, bueno, requiere un estudio a profundidad. Si el Eterno lo permite, haremos un estudio al respecto, pero podemos comentar básicamente que este término de blasfemia contra el Espíritu Santo es, en términos muy sencillos, y claro, hay debate respecto al significado de este concepto, pero por el contexto donde es transmitido, que es en Mateo 12, ahorita vamos a ver dónde está eso. Mateo 12 menciona que el Espíritu Santo o la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle al adversario, ¿sí? Es atribuirle a Hasatán, es atribuirle a demonios algo que es trabajo y resultado del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Sabemos que el Brit Hadashah es, nosotros consideramos la Torah como de inspiración divina, al igual los profetas, al igual los salmos. El Brit Hadashah que conocemos en Occidente como Nuevo Testamento, lo consideramos de inspiración divina en el hecho de que es un testimonio de la obra del Ruach HaKodesh en el primer siglo. El cómo se manifestó el Ruach a través, por supuesto, de la obra del Mesías Yeshua. Una vez que muere y es resucitado, vemos cómo el poder del Ruach llevó o les dio ese poder de convencimiento a los apóstoles para llevar el evangelio no solamente a judíos, sino a gentiles que también se estaban convirtiendo, y hubo una dinámica de evangelización muy importante en el primer siglo, y ese es el testimonio del Ruach HaKodesh. Y esa es la importancia del Brit Hadashah. Y es ahí donde encontramos muchas manifestaciones del Ruach. Así que pecado del Espíritu Santo, por ejemplo, lo encontramos en Mateo 12:31. Vamos a ver, Mateo 12:31. Bueno, no es el tema de hoy, simplemente es para dar respuesta, por supuesto, a lo que hemos estado a lo que nos han estado preguntando. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Ruach, el Espíritu, no les será perdonado. Bueno, la interpretación de este pasaje es que en general, una blasfemia contra el Ruach HaKodesh es una negación consciente, un rechazo hacia la obra del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Para saber que algo es conforme al Espíritu Santo, debe ser acorde a las manifestaciones y acorde a lo que sucedió en el primer siglo que se encuentra en el Brit Hadashah. Cualquier otra manifestación que no esté respaldada por lo que sucedió en el primer siglo, pues no tiene una validez. La risa santa, los polvos dorados, utilizar objetos sagrados para ungir a las personas y otras manifestaciones contemporáneas del Espíritu Santo no tienen validez escritural. Uno puede denunciarlas porque no está basado en las Escrituras, pero hay otras manifestaciones como la creencia, la convicción, la capacidad de profetizar, la capacidad de hablar en lenguas, la capacidad de interpretar. Las lenguas fueron manifestaciones reales del primer siglo, y decir que eso no es obra del Ruach, sino de fuerzas oscuras, pues eso es justamente lo que el contexto habla como la blasfemia contra el Espíritu Santo, y bueno, se considera un pecado grave porque implica ese rechazo voluntario a lo que es la gracia, el poder, la manifestación del Eterno a través de su Ruach. Gracias por esta pregunta. La quise contestar al principio para no olvidarme más tarde de esta respuesta, y bueno, ya hablaremos a detalle en alguna otra oportunidad con un video más específico. Bien, amados hermanos, gracias por estar con nosotros. Vamos a repasar el esquema de la porción de esta semana para todos aquellos que se están uniendo a esta transmisión. Vamos a compartir aquí el pizarrón y bueno, tenemos aquí que la porción se llama Mishpatim, ¿sí? Así es como se pronuncia fonéticamente, así es como se escribe en hebreo, y tenemos Mishpatim. Esta es la manera en la que se escribe. ¿Y cómo se traduce Mishpatim en nuestro idioma? Bueno, significa o se ha traducido como veredictos, sentencias,
decisiones o decretos. Es una porción de la Torá que abarca desde Éxodo 21.1 hasta Éxodo 24.18. Y los temas principales de esta porción, que bueno, ya vimos parte de este tema en la sesión pasada. El tema número 1, Éxodo 21.1 a 23.9, es donde aparecen o están presentes los decretos, los mishpatim, para regular el pecado y establecer relaciones de justicia social en el pueblo de Israel. Hoy vamos a hablar de algunos. También no te puedo prometer que vamos a hablar de todo lo que dice la porción. No tenemos el tiempo para ello, pero sí algunos mishpatim, algunos decretos, explicarlos para comprender un poco el espíritu detrás de ese mandamiento, de ese decreto, de esa sentencia. El segundo tema de la Torá de esta porción es Éxodo 23:19, donde se habla del año Shemitah, que es el Shabbat anual. También se habla del Shabbat semanal y de las 3 fiestas de Adonai que son ordenadas de peregrinación, donde se debía acudir al templo, que son Hamatzot, panes sin levadura, Shavuot, la fiesta de las semanas, Sukkot, que es tabernáculos. Y un tercer tema es cuando Israel acepta el libro del pacto. Esta alianza, este código de alianza con el Eterno es aceptado por parte del pueblo y es cuando Moisés sube al monte, pasa 40 días y sigue recibiendo la Torá de Adonai, que posteriormente será transmitida al pueblo de Israel. Amados hermanos, pues vamos a comenzar desde este punto para explicar esta segunda parte de la porción de la semana Mishpatim. Y te pido que me acompañes con la siguiente oración para poner también este tiempo en manos del Eterno. Amado Padre, te damos gracias, poderoso Rey. Te amamos, gracias por tu bendición, gracias por tu bondad y generosidad para con nosotros. Te agradecemos por toda la semana y también por este tiempo de restauración para nuestra mente, nuestro espíritu, para nuestro cuerpo, Padre, y especialmente porque tenemos esta comunión contigo a través de tu palabra. Te pido, Padre, que tu Ruach dirija cada una de mis palabras, que toda palabra que salga de mi boca sea para glorificar tu nombre y que seamos bendecidos con esta enseñanza. Todos los que compartimos esta comunidad, que estamos en este momento en la transmisión, todos los hermanos que también verán este estudio en un futuro. Te agradecemos y te amamos en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén ve amén. Amén, amados hermanos. Bueno, pues voy a procurar que no sea tan extenso este estudio, solamente, claro, vamos a explicar algunos decretos o algunos mishpatim. Considero que cada mishpatim que aparece en esta porción requiere su estudio completo de 3 a 4 horas, pero para efectos de aprendizaje y de que estamos caminando en las porciones de la Torá, pues vamos a dar un comentario breve simplemente para conocer el espíritu, el carácter que hay detrás de cada mishpatim, porque así como la Torá nos manifiesta el carácter del Eterno, los mishpatim nos manifiestan la justicia y la sabiduría del Eterno, plasmada en un pueblo que camina conforme a la Torá. Bien, amados hermanos, bueno, en esta porción de la Torá se presentan lo que llamamos decretos o sentencias que el Eterno dio a los israelitas por medio de Moisés después de haber recibido los 10 mandamientos o las 10 palabras en el monte Sinaí. En la porción pasada vimos cómo el Eterno otorga estos 10 mandamientos o 10 palabras, las explicamos en el Shabbat pasado. Si no has visto ese estudio, te invito a verlo. Desglosamos o hicimos un comentario respecto a cada uno de estas 10 palabras o 10 mandamientos, y también hicimos un desglose de cómo otros mandamientos dependen de estas 10 palabras, de estos 10 mandamientos del monte Sinaí. También es importante comprender que la Torá se divide en 3 partes importantes. La Torá se divide, esto lo vimos también en la sesión pasada, por eso lo vemos así ya rayado. Bueno, vamos a hacer rápidamente el comentario. La Torá es el compendio de instrucciones, testimonios, dirección, enseñanzas del Eterno plasmadas por escrito. Toda esa enseñanza, toda esa instrucción se divide en 3 piezas importantes. La primera es mitzvot, mitzvot, mandamientos. El singular es mitzvah y básicamente son todas esas órdenes directas, esas instrucciones que nos pide el Eterno, que debemos guardar y ser obedientes. Ahora, cada mitzvot requiere ciertos principios, ciertos procedimientos, ciertas normas de cómo cumplir, cuáles son los límites para poder cumplir con una mitzvot, y a eso se le llama Hukim, ordenanzas o estatutos en la Torá. Pero cuando ya cumplimos mitzvot y ya cumplimos Hukim, entonces eso genera una dinámica social de justicia, de igualdad con otras personas, y esas relaciones comienzan a establecer cierta
más bien, al presentarse esas relaciones, se requiere la necesidad de regular esas relaciones. Y esas relaciones, el cómo guardar los mandamientos influye en otros, se le llama mishpatim. Mishpatim, que es el nombre de la porción de esta semana. Entonces, mishpatim podemos comprenderlo. Número uno, como la manera en la que si guardamos los mandamientos nos relacionamos con otros. Número dos, la manera en la que debe ser regulado el pecado. Cuando no cumplimos un mandamiento, recordemos que los mandamientos se dividen en amar al Eterno y amar al prójimo. Cuando no cumplimos con un mandamiento de amar al prójimo, entonces hay un daño y ese daño requiere ser restituido, requiere ser regulado. ¿Con qué? Con un decreto, con un mishpatim. Y cuando se trata de nuestra relación con el Eterno, si nosotros rompemos, transgredimos un mandamiento que tiene que ver con nuestra relación con el Eterno, que nos separa del Eterno, entonces hay una consecuencia. Ser cortado del pueblo, o ya lo vimos en la sesión pasada, en la antigüedad era pena de muerte, ser excluidos de la presencia del Eterno. Y eso también es mishpatim. ¿De acuerdo? Ese es el resumen de lo que vimos en la sesión pasada. Pero bueno, también ahora quiero agregar otros pasajes para comprender la importancia de este concepto que es mishpatim. Y para conocer su importancia vamos a un salmo, vamos al Salmo 19, Salmos 19, versículo 10. Vamos por favor a Salmos 19, versículo 10. Nos dice, deseables son más que el oro y que mucho oro afinado. ¿Sí? Déjenme ver si creo que me estoy equivocando. Aquí está, perdón, es en el versículo, anoté el de la Biblia hebrea, en nuestro idioma, más bien aquí en la Reina Valera, que es la que uso para la enseñanza, es Salmos 19:9. Dice, el temor de Adonai es limpio. Sabemos que se refiere a un temor reverente, un temor que nos lleva a respetar, a honrar al Eterno por medio de la obediencia, por amor. El temor de Adonai es limpio, que permanece para siempre. Y aquí vienen los juicios de Adonai son verdad, todos son justos. Y la palabra que está detrás de la palabra juicios es la palabra mishpat, mishpatim. Mishpatim es juicios en plural y en singular es mishpat, mishpat. Y nos dice entonces que los mishpatim de Adonai son verdad. Los mishpatim de Adonai son verdad. No analizamos a profundidad este salmo, que es el Salmo 19, pero sabemos que fue escrito por David y que este salmo se divide en dos partes. Perdón. La primera parte nos habla de la revelación del Eterno por medio de la creación, el cómo el Eterno se nos revela a través de la creación. Y en la segunda parte se enfoca en la revelación del Eterno a través de su Torá, a través de su palabra. Bien, este versículo que dice, los mishpatim de Adonai son verdad, están en la segunda parte. ¿Qué dijimos? Es la revelación del Eterno a través de su palabra. ¿Y eso qué significa? Esto nos enseña que los mishpatim son una forma en la que el Eterno se revela en la vida del hombre. Es todos los decretos que están en la Torá, todos los mishpatim del Eterno, siempre se van a cumplir porque se fundamentan en la verdad, porque se fundamentan en su voluntad, que es verdad, y que además dice que son justos. Es decir, también derivan de la justicia perfecta del Eterno. Esa es la importancia de un mishpat o de los mishpatim. Vamos a ver otro salmo, Salmo 111. Salmo 111, versículo 7. Sí, dice las obras de sus manos. El Eterno, por supuesto, es un ser eterno, incorpóreo, no es material, no tiene manos, es espiritual, habita en luz inaccesible. Cuando la Biblia utiliza estos términos antropomorfos, creo que es el término, las obras de sus manos, quiere decir que es sus acciones, la forma en la que Él se manifiesta ante el ser humano. Entonces dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Son verdad, son emet, son confiables, pero además dice que son mishpat, mishpat, ¿sí? Decretos, veredictos, decisiones. Otra forma de entenderlo, acciones de justicia. Las obras, la manifestación, las acciones del Eterno son verdad y son acciones de justicia. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Es decir, que estos mishpatim descansan en la eternidad, vienen de la eternidad. Y este concepto de que son afirmados. Dice eternamente, pero en realidad el término es de la eternidad, la ad, ¿sí? La ad es de la eternidad. Entonces, vienen de la eternidad significa
que las decisiones, los decretos, los mishpatim del Eterno están apoyados y basados en la eternidad. Así que esto nos enseña que los mishpatim vienen de lo celestial a lo terrenal, de la sabiduría del Eterno a la sabiduría humana, de la justicia del Eterno a establecer las relaciones de justicia entre los hombres. ¿De acuerdo? Esa es la importancia de los mishpatim, ¿sí? Entonces, vamos a regresar aquí al pizarrón. Un mandamiento es una orden, es una instrucción. Hukim son otras cuestiones, un procedimiento, un límite o una ordenanza de cómo guardar un mandamiento. Pero un mishpatim son cláusulas de causa y efecto. La manera en la que las personas guarden esto determinan el decreto o determinan el mishpatim que se va a establecer. Por eso también los mishpatim se comprenden como formas de regular el pecado, ¿de acuerdo? O formas de relacionarse socialmente. Sí, vamos a ir explicándolo, por supuesto, ya cuando empecemos con, con la lectura de de cada uno de los mishpatim, perdón. Y para explicarlo, ahorita hice alguna anotación. Bien, ¿qué es un mishpatim? Cuando un mandamiento, detrás de un mishpatim siempre hay un mandamiento. Un mandamiento que es cumplido o un mandamiento que no es cumplido. Si es cumplido, es para justicia. Y eso influye en las demás personas. De hecho, lo voy a poner así. Cuando un mandamiento es cumplido, una mitzvot es cumplido, entonces es cumplido para justicia. ¿Sí? Y si es para justicia, entonces influye en la relación con otros. Evidentemente, una relación de justicia, una relación de equidad, una relación de igualdad entre las personas. Por supuesto, también, si no hay cumplimiento, entonces eso es pecado. ¿Estás de acuerdo? Esto es pecado. Si no hay cumplimiento, es pecado. Y si es pecado o si hay pecado, entonces ese incumplimiento requiere ser regulado. ¿Cómo era regulado? Si robas, restituye. Si dañas, compensa el daño. Si cometes algún pecado inadvertido, haz una restitución, o mejor dicho, haz una ofrenda por el pecado. Sí, ¿sí me explico entonces? Eso es un mishpatim. Ahora, cuando el pecado tiene que ver con nuestra relación con el Eterno, entonces influye, obviamente, en la relación con el Eterno, lastima esa relación y la persona es considerado em, excluida de la presencia del Eterno. El Eterno, su presencia no puede habitar en una persona que ha pecado y especialmente de gravedad. Y por eso comentábamos en la sesión pasada que está presente el pecado de muerte en la Torá. En la antigüedad era por lapidación, pero es la sombra y figura profética de la segunda muerte, la muerte eterna, que es la consecuencia final de la impiedad o del pecado. ¿De acuerdo? Entonces, esto que acabo yo de remarcar, voy a poner con otro color. Esto, ¿sí? Vamos a ver si puedo aquí hacer algo. Sí, ok. Esto que acabo de remarcar, sí, que lo acabo ahora de encerrar en amarillo, esta parte, esto es, se presenta en las escrituras como mishpatim. ¿Ok? Mishpatim. Eso es mishpatim. Y detrás de un mishpatim siempre hay un mandamiento, ¿de acuerdo? Ese es como el principio a grandes rasgos de lo que es un mishpatim y cómo lo podemos comprender. Espero que haya sido un poco claro, además de otras consultas, por supuesto, que puedes hacer acerca de estos términos. Eh, bien, esta parashá es muy importante porque contiene una serie de mishpatim o decretos que rigen la vida diaria de los israelitas, desde las leyes civiles, las leyes penales, hasta cuestiones, por ejemplo, como las fiestas del Eterno. Y abarca una serie, una gama de temas, por ejemplo, como la propiedad privada, el matrimonio, la esclavitud, la responsabilidad personal, la justicia, la adoración al Eterno. Y aquí destacan leyes que incluyen, por ejemplo, leyes sobre la responsabilidad de un dueño, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tiene un animal que causa daño a otra persona o a su propiedad, bueno, debe compensar ese daño de alguna manera. La prohibición,
por ejemplo, de oprimir al extranjero, al huérfano, a la viuda, lo que nos habla de que los mishpatim también tienen la finalidad de proteger a los más desfavorables socialmente hablando. También nos va a hablar acerca de la obligación de descansar en Shabbat y la prohibición de hacer pactos con naciones o pueblos extranjeros, ¿no? Y evidentemente detrás de cada uno de esos mishpatim existe un mandamiento establecido, una mitzvah, perdón, establecida para cada una de esas regulaciones. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un comentario breve sobre algunos de los mishpatim de esta porción para comprender su finalidad, un poco identificar el espíritu detrás de ese mishpatim y cómo su cumplimiento permite que las relaciones entre los israelitas se desarrollen en el marco de la igualdad y la justicia. ¿Sí? Vamos entonces a dar lectura. Acompáñame por favor a la Torá, a las Escrituras, para empezar a leer algunos mishpatim, ¿sí? También advierto que no vamos a abarcar todos, vamos a ir saltando, porque son muchos está dividido en diferentes mandamientos o diferentes decretos o mishpatim a lo largo de esta porción, así que vamos a ir alternando conforme avancemos, ir entendiendo en qué consiste entonces un mishpat o en qué consisten los mishpatim. Acompáñame por favor a Éxodo 21:2. Vamos a Éxodo 21:2. Déjame cerrar aquí, que ya no me responde. Ahí está. Sí. Éxodo 21:2. Vamos a leer. Dice, bueno, desde el 1 dice, estas son los mishpatim, así dice en hebreo, los decretos que les propondrás. Y a continuación leemos pues el siguiente. Dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre, de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo, ¿sí? Y él saldrá solo. Entonces, déjeme ver cómo dice en otra versión, para ver si eso también nos ayuda. No necesitamos adentrarnos tanto en la traducción. Lo voy a leer en esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente. Repito, Éxodo 21:2 dice, si compras un esclavo hebreo, y bueno, aquí se utiliza el término esclavo porque detrás de ese término, que también se traduce como siervo, está el término, vamos a ver rápidamente, el hebreo. Ok, está el término Eved, y Eved es siervo. También se traduce como sirviente y se ha traducido como esclavo, pero es importante hacer una aclaración. No se trata del esclavo como lo podríamos comprender el día de hoy. Voy a hacer la acotación en un momento más. Regreso entonces aquí a la traducción. Dice, si compras un esclavo, un siervo hebreo, este podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El séptimo año ponlo en libertad y no te deberá nada por su libertad. Si estaba soltero cuando pasó a ser tu esclavo, saldrá soltero, pero si ya estaba casado antes de ser tu esclavo, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto con él. Si el amo le dio una esposa mientras era esclavo y tuvieron hijos o hijas, entonces solo el hombre saldrá libre el séptimo año, pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo. Sin embargo, el esclavo puede declarar, yo amo a mi señor, a mi esposa y mis hijos, no quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Elohim, luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida, ¿sí? De por vida. Y bueno, cuando dice de por vida, aquí la traducción no es de por vida, es... vamos a ver cómo lo tradujo la Reina Valera, nada más para hacer la aclaración. Sí, para siempre. Y el término es olam. Y olam es un término que para el ser humano representa para siempre, pero desde la perspectiva eterna es hasta que el Eterno decida lo contrario, hasta que el Eterno establezca otra cosa. Y sí, más adelante establece el Yovel, que es el año de jubileo. Por lo tanto, será esclavo no para siempre, sino hasta que se cumpla el año de jubileo, que es cada 50 años o cada 7 Shemitah o cada 7 veces Shabbat anual, ¿de acuerdo? Entonces, si hay un límite, no va a ser para siempre, hay un límite para el tema de la esclavitud. Bueno,
Claro, este tema, esta ley del siervo requiere un estudio muy detallado. Hay una interpretación espiritual detrás de este mandamiento, pero bueno, para efectos de el aprendizaje de lo que es Mishpatim para esta sesión, solamente vamos a hacer un comentario breve de lo que hay detrás de este mandamiento. Bueno, estoy conectando aquí el pizarrón porque se está descargando. Bien. Eh, Aquí lo que se establece es la ley sobre servidumbre. Permíteme, por favor, decir que es una ley sobre servidumbre y no esclavitud para que nuestro entendimiento no se vea afectado. Se refiere a servidumbre voluntaria, además. ¿Por qué? Porque la Torah establece que la servidumbre impuesta, obligatoria, está prohibida en la Torah, ¿de acuerdo? La servidumbre es voluntaria y se habla de un tipo de servidumbre que era una forma social en el mundo antiguo que no es la esclavitud negativa como la conocemos, como la esclavitud que los hebreos sufrieron en Egipto, donde hubo injusticia, donde hubo crueldad, donde hubo opresión, donde hubo trabajos forzados. No estamos hablando de ese tipo de esclavitud. En la cultura actual, evidentemente las naciones extranjeras, su economía, su sociedad, sus imperios, los levantaron basándose en la esclavitud, en la conquista, en la opresión, en la lucha por el más fuerte, pero eso no es la voluntad del Eterno para el pueblo de Israel. Por eso se establecen Mishpatim, para diferenciarse de esas prácticas extranjeras. Entonces, cuando se habla aquí de esclavitud o de servidumbre, ¿a qué se refiere? Bueno, más bien debemos pensarlo como una relación laboral. En nuestro contexto sería eso, una relación laboral en el pensamiento hebreo. Además, una persona llegaba a dar sus servicios de siervo o en servidumbre solamente cuando caía, por ejemplo, en pobreza extrema o cometía un robo que no podía restituir, porque parte de los mishpatim establecen que si tú robas tienes que restituir el doble para compensar el daño, compensar a la persona o a la víctima. Y cuando la persona que cometió el robo no podía restituir, no tenía el recurso, ¿sí? ¿Qué pasa el día de hoy? Pues lo mandan a la cárcel, donde es un sistema que en lugar de reformar a las personas y reintegrarlas a la sociedad, ¿qué sucede? Que salen peor de cómo entraron en las cárceles, porque la justicia del hombre no es la misma justicia del Eterno. En el pensamiento hebreo, la persona que robaba podía restituir a través de su trabajo y lo que hacía es ofrecer sus servicios, venderse a sí mismo como siervo a otro hebreo. ¿Y por qué a otro hebreo? Porque ese hebreo también es un hebreo. Además, esto era bajo un tribunal, jueces decidían quién iba a ocupar un trabajo de siervo y a quién le iban a dar la posibilidad de ser amo, y también tenía sus requisitos. El amo hebreo debía ser una persona que guarda, respetable, que guarda la Torá, que tiene los recursos, y en este caso, cuando la persona por pobreza o por un robo que no puede ser restituido, se vende como siervo, entonces el amo va a funcionar como aquel que va a pagar los servicios, y no solo eso, le va a dar techo, le va a dar comida, va a cubrir sus necesidades, y eso no es esclavitud como la conocemos, ¿verdad? Esa esclavitud cruel, esa esclavitud opresiva, o el día de hoy, esa cárcel, encerrados, sin la posibilidad de reformarlos. Incluso este siervo que se vendía como en servidumbre ante un amo, también debía celebrar Shabbat con el amo. Se sentaba en la mesa del amo, era enseñado en cuestiones de las fiestas, era enseñado en cuestiones de Torah. Después, dice aquí, de 6 años, ese siervo era libre. Por supuesto que había una actitud, una influencia positiva en esa persona, y también un tiempo que le permitió reformarse y así reintegrarse a la sociedad. Eso para mí se me hace justo porque viene de la sabiduría del Eterno. Entonces dice aquí que cuando se cumplen los 6 años de servicio, el siervo podía ser liberado sin costo alguno, y esta ley muestra entonces la preocupación del Eterno por los derechos y la libertad de las personas. Era un mecanismo social para proteger a los más vulnerables, los pobres o aquellas personas que habían incurrido en un pecado, como el caso de robo, por ejemplo, ¿sí? Y así evitaba que la persona cayera en pobreza extrema. Eso viene, amados hermanos, de la sabiduría del Eterno. Vamos a seguir con otro mishpatim, otro mishpat. Versículo 7, estoy en Éxodo 21:7. Dice:
Cuando alguno vendiere su hija por sierva, ahí vemos también un tema que de pronto en la actualidad no lo comprendemos. No comprendemos cómo esto es parte de la voluntad de Adonai. Vender a una hija por sierva. Vamos a ver. Y cuando alguno vendiere a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino, perdón, dice, si no agradare a su señor, si no agradare a su señor o al amo, por lo cual no la tomó por esposa, ¿sí? Em, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Y bueno, se utilizan términos que de pronto pueden ser em, pues, mal interpretados, pero recordemos que esto es por el tema de la traducción. Por eso me interesa que en esta parte podamos basarnos en la nueva traducción viviente. Vamos a ver qué nos dice el versículo 7. Dice, cuando un hombre venda a su hija como esclava, como sierva, ella no saldrá libre al cabo de los 6 años, como en el caso de los hombres. Sí, no saldrá libre como los hombres si ella no satisface a su amo, y habla en términos laborales, él deberá permitir que la vuelvan a comprar, ¿sí? Esto se le llama restitución, pero tendrá prohibido venderla a cualquier extranjero, es decir, no debe. Claro que una persona es parte de la propiedad en el sentido de que está pagando por su sustento, y esta cuestión laboral o esta cuestión de servidumbre, que era este mecanismo social que existía en Israel de aquel tiempo. Por lo tanto, para proteger también a ese siervo, estaba prohibido ahora enviarlo al extranjero, ¿sí? Venderlo al extranjero, eso no se podía, debía ser parte del pueblo, ya que fue el amo quien no cumplió el contrato con ella. Dice, sin embargo, si el amo la entrega como esposa a su hijo, ya no podrá tratarla como esclava. Deja de ser sierva, se vuelve su mujer, y ahora la mujer de su hijo, perdón, y se vuelve una hija para el amo. Bueno, vamos a explicar todo esto, ¿sí? Es importante interpretar estos mishpatim considerando el contexto histórico y el contexto cultural, ya que la servidumbre era una realidad en la sociedad antigua, pero no era visto como lo vemos hoy, con el concepto esclavitud, ¿sí? Conocemos, bueno, la historia de Egipto, conocemos, por ejemplo, la esclavitud que se sufrió en América, me refiero a los afroamericanos, que eran fue un capital humano que ayudó a crear muchas colonias en América, en Europa, por supuesto, y eso era un nivel de esclavitud totalmente cruel e injusto, de opresión hacia el prójimo. Eso no es lo que el Eterno está proponiendo aquí. Vamos a ver el término esclavo como servidumbre, ¿de acuerdo? Como un contrato laboral. Em, si lo vemos como un contrato de trabajo, de servicio, que permitía proteger a las personas que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad, y para garantizar que fueran tratados con justicia y humanidad, cambia la perspectiva acerca de estas normas, ¿sí? Entonces, esta norma, este contrato, esta sentencia, por supuesto, es para evitar que la familia o la que iba a venderse como sierva cayeran en extrema pobreza. Por eso era un decreto que estaba bajo la responsabilidad de los jueces determinarlo. Ellos determinaban y conectaban quién tenía la posibilidad de ser un buen siervo o una buena sierva para un amo que sería un buen amo para esa persona, y pudiera haber una relación de justicia. ¿De acuerdo? Entonces, era un contrato social que permitía proteger a las personas que se encontraban en situaciones vulnerables, de pobreza, y para garantizar que fueran tratados con humanidad. Entonces, lo que aquí se describe es, vamos a leerlo de nuevo. Cuando un hombre venda a su hija como sierva, ella no saldrá libre al cabo de 6 años, como en el caso de los hombres. Si ella no satisface a su amo, él deberá permitir que la vuelvan a comprar, pero tendrá prohibido venderla a cualquier extranjero. Claro, el término venderla, pues es un término un poco fuerte, pero quiero que lo entendamos como una transacción, ¿sí? Un contrato en la relación que se está estableciendo entre amo y sierva, ya que fue el amo quien no cumplió el contrato con ella. Bueno, vamos a explicarlo. Aquí se establece esta relación, ¿sí? de una hija como sierva.
Claro que el día de hoy no sería aceptado si lo interpretamos con la lógica de nuestra época, pero si consideramos el contexto, se trataba de un último recurso para una familia que estaba en situaciones de pobreza extrema. Y esto permitía que alguien asumiera la responsabilidad de brindarle provisión, de brindarle trabajo, de brindarle techo, de brindarle alimento, de brindarle educación en Torah, de brindarle guardar Shabbat. Y bueno, la sierva tenía que trabajar por sustento, ¿sí? Se trataba de una servidumbre laboral, ¿de acuerdo? Siempre era posible que la sierva fuera rescatada en cualquier momento y se refiere a rescate cuando, por ejemplo, si el padre o cualquier otro miembro de la familia ya tuviera el recurso para pagar por ese rescate, podía pagar para liberar a la sierva de su servicio. Entonces es simplemente un contrato laboral. Y créanme, no es muy diferente a lo que el día de hoy sucede cuando uno como empleado da sus servicios, da su tiempo para trabajar para un empleador. Claro, evidentemente para llegar a lo que hoy conocemos como un contrato laboral, bueno, hubo años en donde estos contratos evolucionaron para hacer más justa la relación. Aquí estamos hablando de una relación similar, pero es prácticamente este, de la antigüedad o un contrato que es un contrato sí ético, es laboral, permite seguir viviendo en justicia cuando se regula el pecado, pero podríamos decir que pues es correspondiente al contexto de la historia donde se están desenvolviendo estos principios. Pero, importante, debemos descubrir el principio que hay detrás de eso. Ahora, si el amo toma como esposa a la sierva, entonces se considera esposa. De hecho, aquí dice, si uno de sus hijos del amo toma a la esposa, entonces la va a considerar esposa y el amo ya no la va a considerar como su amo, sino como su hija, ¿sí? Y cuando tengan descendientes, serán considerados como tales, como hijos legítimos, ¿de acuerdo? Entonces era una cuestión también para proteger a una situación vulnerable y evitar de nueva cuenta que personas llegaran a la extrema pobreza en ese contexto cultural e histórico. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir, vamos a adelantarnos a Éxodo 21. Vamos a Éxodo 21 a leer otro Mishpatim. Dice, supongamos que dos hombres pelean y uno golpea al otro con una piedra o con el puño. Y la persona herida no muere, pero tiene que guardar cama, ¿de acuerdo? Pues como si lo hospitalizaran, vaya. Y entonces dos personas se pelean y uno golpea al otro y por ese daño, por ese golpe, la persona tiene que estar en cama, tiene que estar recibiendo atención médica. Si después puede levantarse y salir caminando de la casa, aunque fuera con muletas, entonces no se castigará al agresor, no se le pedirá compensación. Esa es la cuestión, pero estará obligado a compensar a su víctima por el trabajo perdido y a pagar por su recuperación, ¿sí? Por su recuperación. Y bueno, como vemos aquí, es otra acción de justicia de orden civil, de orden social, que lo que quiere decir es que si alguien lastima a otra persona en una pelea y la víctima no muere, sí, porque eso ya sería juzgado de otra manera, si no muere, sino que queda herida y en este caso, como dice aquí, queda en cama o queda hospitalizada o recibiendo atención médica, el agresor es responsable de pagar por cualquier pérdida económica que haya causado la inactividad de la víctima. Además, debe pagar por la atención médica necesaria para que la víctima se recupere completamente. Y bueno, aquí vemos que se resalta la importancia de la responsabilidad social y además también se resalta la importancia de la restitución cuando alguien ha causado daño a otra persona, ¿sí? Se espera que la persona asuma su responsabilidad de sus acciones. Y bueno, hay otros mishpatim relacionados a la restitución del daño. Vamos a ir avanzando al capítulo 22 para ir avanzando y entendiendo otros. Aquí dice de protección de la propiedad. Vamos al capítulo 22. Vamos al 22. Vamos al 22.4. Vamos a ponerlo desde el 3. Vamos a poner, desde el 4 vamos a leerlo, ¿de acuerdo? Éxodo 22.4. Si alguien roba un buey o un burro o una oveja, ¿sí?
y se encuentra el animal en su poder, entonces el ladrón tendrá que pagar el doble del valor del animal robado, ¿sí? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, esto. Si alguien roba un buey o un burro o una oveja y se encuentra, o sea, se le, se encuentra el animal en su poder, es decir, es atrapado, ¿sí? De que está robando, entonces el ladrón tendrá que pagar el doble del valor del animal robado, ¿sí? Existen mishpatim que establecen que si alguien roba, em, hay diferentes circunstancias. Repito, esto debe ser regulado, esto es para regular el pecado y eran todas las situaciones referentes a daños, referentes a robos, eran puestos bajo la decisión de un grupo de jueces, Beidín o Sanedrín o un grupo de jueces que tenían esa facultad de tomar decisiones conforme a la Torah. Bien, entonces dice, aquí lo que nos está diciendo es que si alguien roba algo y es atrapado, debe devolver al propietario el doble de lo que fue robado, ¿sí? Es una forma de compensación por el daño y además se le pide tanto porque también la intención es disuadir a otros de que no, de que cometan robos, ¿sí? De disminuir la estadística de robos entre la sociedad. Si esa persona no puede pagar, no había cárcel, como sucede el día de hoy. ¿Qué dijimos que había? Tenía que ponerse en servidumbre con un amo que lo va a instruir en Torah, que le va a dar sustento y que le va a dar, por supuesto, un salario por su trabajo para que esa persona pueda reintegrarse cuando se cumpla el tiempo de su servidumbre a la sociedad como debe ser. Y eso es algo digno, eso es algo humano. El día de hoy, por supuesto que vemos cárceles alrededor del mundo con condiciones inhumanas, donde no se respetan los derechos humanos, donde están 50, 60 personas en un mismo calabozo, en una misma cárcel, no se les alimenta correctamente, y eso es producto de la injusticia humana que ha encontrado ese mecanismo para eh, eliminar de alguna manera el robo, pero sabemos que eso no ha sucedido. No lo elimina, sino que sigue prevaleciendo el pecado en la sociedad. En cambio, aquí hay una restitución a través del trabajo. Esta persona que robó se pone al servicio de un amo que lo va a educar en Torah, que le va a dar sustento, que lo va a tratar dignamente para que esta persona pueda ser reintegrada a la sociedad. Vamos a ver el versículo 5. Éxodo 22:5, si un animal pasta en un campo o en un viñedo y el dueño deja que se meta a pastar en el campo de otro, el dueño del animal tendrá que compensar al dueño del campo con lo mejor de su cosecha de grano o de uvas. Evidentemente, aquí, cuando hablamos de animales se toman mucho como ejemplo en estas mishpatim, podemos considerar diferentes circunstancias. Un auto, algo que sea de la posesión de la persona, tus trabajadores, si se lastiman, por ejemplo, con algún recurso, con alguna máquina, dentro de su jornada laboral, debe haber una restitución, debe haber un apoyo, ¿de acuerdo? Podemos contextualizar esto para comprender sus principios y cómo estos deben operar en nuestra época, ¿sí? Aquí lo que nos dice es que si alguien causa daño a la propiedad de otra persona, permitiendo que su animal, que recordemos que los animales eran utilizados para cuestiones laborales, si este animal pasta en el campo, en el viñedo de otra persona, entonces debe compensar al propietario con una cantidad equivalente, pero además dice de lo mejor que produce su propio campo o su viña. ¿Sí? Esto es parte de las leyes de restitución. Vamos a dar un salto al versículo, porque todo esto son diferentes mishpatim que hablan de diferentes casos, pero refiriéndose a lo mismo, ¿de acuerdo? Déjenme ver. Bueno, vamos a seguir así como estamos, versículo a versículo. Por ejemplo, el 6, ¿no? Éxodo 22:6. Si alguien prende fuego a espinos y el fuego se sale de control y se extiende al campo de un vecino y por lo tanto destruye las gavillas de grano o lo que está por cosecharse o todos los cultivos, el que encendió el fuego tendrá que pagar por la cosecha perdida. Otra vez, ley de restitución. Si alguien causa un incendio que daña la propiedad de otra persona, deberá compensar al propietario por esas pérdidas. Versículo 7. Supongamos que alguien entrega dinero o bienes a un vecino
pongamos atención de que detrás de estos mishpatim está el tema de no robar. Si se dan cuenta, ese es el mandamiento que está detrás de esto. Y su cumplimiento o no cumplimiento determina estos mishpatim o estos decretos. Supongamos que alguien entrega dinero o bienes a un vecino para que se los guarde en un lugar seguro y al vecino se los roba, eh, se los roban de su casa. ¿Sí? Entonces, a ver, supongamos que alguien entrega dinero o bienes a un vecino para que los guarden. Bueno, guárdame este recurso, guárdame este dinero en un lugar seguro y al vecino se los roban de su casa. Si se atrapa al ladrón, la compensación constituirá el doble del valor de lo robado, como ya vimos antes. Si se atrapa al ladrón, bueno, entonces debe pagar lo doble, pero si no se encuentra al ladrón, el vecino tendrá que presentarse ante Elohim y él determinará si el vecino es quien robó los bienes. Ahora, ¿cómo es que esta persona? A ver, el contexto es que una persona entrega en préstamo o en resguardo algún recurso, un dinero a otro. A ese le roban. No se encuentra al ladrón, ¿sí? Por lo tanto, dice que esa persona, ese vecino, tiene que presentarse ante Elohim. De entrada, aquí nos muestra que la manera de presentarse ante Elohim en el contexto de la Torah es presentarse a los jueces. Y ahí comprobamos que Elohim está actuando en la realidad humana o está actuando en la vida cotidiana del ser humano a través de los jueces. Por eso dice que los jueces fueron establecidos con el Ruach de Adonai. El Ruach que Adonai puso en Moisés también depositó en los jueces para que Adonai pudiera decretar a través de ellos. Esa es la manera en la que debía presentarse. Ante Adonai es presentarse ante los jueces, ante el tribunal, ante el concilio, ante el Sanedrín, ante los shoftim o jueces. Y ellos, bueno, el Eterno, a través de ellos, van a determinar si el vecino es quien robó los bienes. Entonces se hacía un análisis cuidadoso con el respaldo del Ruach del Eterno para determinar la culpabilidad o la responsabilidad del vecino. Entonces, en términos sencillos, si alguien confía sus bienes a otros y estos bienes son robados, el ladrón deberá compensar al propietario por el valor de los bienes el doble. Si no se encuentra al ladrón, entonces se asume o se descartan las responsabilidades para ver si el vecino tuvo responsabilidad, tuvo negligencia, dejó la puerta abierta, todas estas circunstancias que pueden presentarse en una situación similar. Quien lo determina entonces es el Eterno a través de los jueces. Bueno, dice, eh, básicamente estos términos o estos mishpatim son leyes de compensación para mantener la justicia y la sana convivencia en una sociedad que guarda Torah. Vamos a ver otro mishpatim. Estamos en Éxodo 22:9. Supongamos que hay un pleito entre dos personas y ambas afirman ser dueñas de cierto buey o burro, cierta oveja o prenda de vestir o algún objeto perdido. Ambas partes tendrán que presentarse ante Elohim, ante los jueces, y la persona a quien Elohim declare culpable tendrá que pagarle el doble al otro. ¿Sí? Aquí está una aclaración justamente de lo que acabo de comentar. Dice, ambas partes tendrán que presentarse ante Elohim y la persona a quien Elohim declare. Y la nota dice, ante los jueces y aquel a quien los jueces declaren, ¿de acuerdo? Entonces, ante los jueces es una expresión, presentarse ante Elohim es presentarse en juicio, presentarse en un tribunal, ante un tribunal, vaya, ¿sí? Bueno, entonces aquí básicamente dice que estas leyes permiten que se pueda mantener la justicia, la sana convivencia en una sociedad que guarda la Torá, pero en la que hay pecado. Y cuando hay pecado, ese pecado necesita ser regulado para que no se propague socialmente, no cause heridas, no lastime las relaciones y sigan siendo el pueblo del Eterno, ¿sí? Y para eso se establecían estos mishpatim. Bueno, vamos a dar un salto ahora sí a Éxodo 22-21 para ver si encontramos otros temas. Y aquí vemos otro tema importante. Déjenme ver cómo vamos. ¿Cómo vamos, amados hermanos? Bueno, vamos muy bien, ¿sí? Perfecto. Entonces dice aquí el tema, bueno, otro mishpat.
Éxodo 22, 21. No maltrates ni oprimas a los extranjeros en ninguna forma. Recuerda que tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto, dice aquí. Bueno, eh, aquí se ordena que los israelitas, el pueblo del Eterno, no debían oprimir ni maltratar a los extranjeros que viven en su pueblo, en su comunidad. Y esta ley está basada en la experiencia que los israelitas tuvieron cuando fueron esclavos en Egipto, que fueron tratados de forma cruel e injusta. Aquí el Eterno desea que el pueblo no sea como las otras naciones, no sea como Egipto, y por eso les recuerda constantemente esa experiencia de esclavitud y así el pueblo muestre una de las características del Eterno, que es la compasión, que Israel sea compasivo con los extranjeros que se encuentran en su comunidad. Un extranjero, al vivir en una nación que no es su hogar, tiene más probabilidades de ser vulnerable, puede ser marginado, puede ser explotado, y estos mishpatim o este mishpat tiene la intención de evitar eso. Y esto demuestra el carácter justo y compasivo del Eterno, que se preocupa por los más vulnerables. Ya lo vimos con aquellos que pueden llegar a ser pobres, marginados, y en este caso los extranjeros también tenían grandes probabilidades de llegar a ese nivel social, o ser marginados socialmente, y también había mishpatim, había decretos para proteger a los extranjeros. Versículo 22, Éxodo 20:22. No explotes a la viuda ni al huérfano. Si los explotas de alguna manera, ellos claman a mí. Ten por seguro que oiré su clamor. Mi enojo se encenderá contra ti y te mataré a filo de espada. Entonces tus esposas serán las viudas y tus hijos los huérfanos. Aquí vemos si en la Reina Valera está a través de otra expresión. Ok, dice, afligiréis. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, oprimirás, afligiréis, dice aquí. Porque si tú llegas a afligirles, ellos clamarán a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Es lo que dice aquí este mishpat, bien, la palabra del Eterno, y aquí el Eterno ordena que no se cause ningún tipo de dolor o sufrimiento a las viudas o a los huérfanos. Las viudas y huérfanos también eran considerados un sector vulnerable socialmente porque no tenían un marido o un esposo o un padre que pudiera proteger a las viudas o sustentarlas económicamente. Por eso también este grupo social, los extranjeros, las viudas, los huérfanos, eran también beneficiados con el diezmo del pobre que los israelitas debían entregar para este propósito. La Torah, a través de los mishpatim, tiene la intención de proteger a estos grupos vulnerables de abuso, de explotación, y así evitar que una vez más sean excluidos o sean marginados. Y si te das cuenta, el espíritu detrás de esta mishpat o de este decreto eh, nos muestra el carácter de compasión, el carácter de igualdad y el carácter de justicia de Adonai. Bueno, vamos a seguir más adelante. Vamos a ver si encontramos otro mishpat interesante. Este está interesante. Dice Éxodo 22:28. No deshonres a Elohim ni insultes a ninguno de tus gobernantes. Muy, muy interesante. No deshonres a Elohim ni insultes a ninguno de tus gobernantes. Bueno, aquí se ordena que los israelitas no debían maldecir o deshonrar. O cómo llamarle, tener, est respetar la autoridad impuesta por Elohim. Ese sería el término. Se establece un principio muy importante, que es el respeto y la obediencia a autoridades que son legítimas, ¿sí? Y, aunque podría estarse refiriendo a autoridades que, no sé, dentro de la jerarquía de Israel, los sacerdotes, los levitas, etcétera, los jueces, también este mandamiento o este mishpat se extiende a las autoridades civiles y al gobierno para nosotros, porque también vemos esta referencia en el Brit Hadashah o pacto restaurado en Romanos 13:1. Vamos a dar un salto al Brit Hadashah, al pacto restaurado, Romanos 13:1, que nos dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Elohim, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Elohim. Por lo tanto,
versículo 2, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Elohim ha instituido y será castigado. Estas son palabras de Shaul, de Pablo, en el libro de los Romanos, en concordancia con lo que estamos leyendo del Mishpat que viene en la Torah, por supuesto, que está aquí, ¿sí? No deshonres a Elohim ni insultes a ninguno de tus gobernantes. Lo que nos está enseñando es que las autoridades son establecidas por el Eterno para mantener la ley y el orden, y como creyentes debemos someternos mientras sus mandamientos, sus políticas, sus sistemas de gobierno no entren en conflicto con la voluntad del Eterno. Ese sería como nuestro límite, ¿de acuerdo? Vamos a seguir viendo que otro mishpat es interesante. Este está interesante. Dice Éxodo 23:2. Éxodo 23:2, no te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia, dice aquí. Muy interesante. Bueno, no te dejes llevar por la mayoría en su maldad. El Creador decreta que los israelitas no se deben dejar influir por la mayoría para hacer algo malo o para distorsionar la justicia. La mayoría muchas veces puede estar equivocada o ser injusta, y aquí se pretende evitar que no se siga ciegamente a las multitudes cuando no se hace lo correcto. Por ejemplo, ¿cómo lo experimentamos nosotros a través del sistema religioso? Podemos decir que la religión católica es muy grande, hay muchos adeptos en el mundo, y no porque la mayoría siga ese sistema religioso quiere decir que caminen en la verdad. De la misma manera, el sistema religioso, el Islam, por ejemplo, es un movimiento, una religión que está creciendo en el mundo, y hay mayoría, pero no quiere decir que estén caminando en la verdad. Entonces, no siempre es bueno seguir a la mayoría, ¿de acuerdo? De hecho, podemos ver también su proyección en el Brit Hadashah de esta Mishpat en Romanos 12:2, ¿sí? Romanos 12:2 es lo mismo, digámoslo así, expresado con otras palabras, en palabras de Shaul, en palabras de Pablo. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Amados hermanos, este mundo es mayoría, y no por ser mayoría quiere decir que está caminando correctamente o que está caminando en la verdad. No nos dejemos influir por la mayoría. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Elohim los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la Torá, la voluntad de Elohim para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Bueno, ahí está entonces también esta referencia por parte de Pablo en Romanos acerca del Mishpat que acabamos de leer. No te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. El Eterno espera que como creyentes nos esforcemos por discernir cuál es la voluntad de Adonai, ¿sí? Y cuál es la voluntad humana, cuáles son los mandamientos del Eterno y cuáles son los mandamientos de la cultura, las denominaciones, las costumbres o los hombres, ¿sí? No debemos seguir ciegamente a la mayoría porque la mayoría lo establece, ¿sí? Sino que nuestra vida debe ser dirigida por los valores y por los principios de la Torah. Vamos a ver otro mishpatim. Está muy interesante esto, amados hermanos. Ah, por ejemplo, aquí. ¿Sí? Aquí nos dice, ante una demanda judicial no le negarás la justicia al pobre. No le negarás justicia al pobre. Vamos a ver cómo lo dice en la Reina Valera. Estábamos en qué? Era el 6, ¿no? No pervertirás el derecho de tu mendigo, del pobre, en su pleito o en su proceso judicial. Bueno, aquí se decreta o se establece que los israelitas no deben pervertir o distorsionar el juicio contra los pobres o necesitados, y que, por ejemplo, le den prioridad al rico o que le den prioridad al soborno, ¿sí? Sino que su prioridad debe ser la justicia imparcial sin importar el nivel socioeconómico de la persona, ¿sí? Es otro mishpatim para proteger a los pobres, para protegerlos de la opresión, de la injusticia, garantizar la imparcialidad en el ejercicio de justicia
de Israel, lo que demuestra que independientemente del nivel social o económico de alguien, toda persona debe ser tratada con justicia y con equidad, no favorecer a los ricos o poderosos y tampoco favorecer a las personas pobres por ser pobres, sino que si hay culpabilidad en el rico, eh, establecer justicia. Si hay culpabilidad en el pobre, establecer justicia. Y hay un principio en el Brit Hadashah también similar que puede haber sido emanado de este Mishpat, de este principio espiritual del Eterno, de este Mishpat. Eh, Esto está en Santiago. ah, Santiago, sí, aquí está. Uno. Santiago 2:1. Amonestación contra la parcialidad, ser parcial, favorecer a unos, especialmente a los ricos, y desfavorecer a los pobres o viceversa. Vamos a leer algo de lo que dice aquí Santiago, Jacobo. Hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Adonai Yeshua sea sin acepción de personas, porque si vuestra congregación, si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí de pie, o siéntate aquí abajo, eh, aquí bajo mi estrado. O sea, es digamos que un comportamiento parcial o de preferencia hacia el rico. Voy a cambiar la traducción, nueva traducción viviente, dice, estamos en Santiago 2:1 y de hecho inicia así, supongamos, supongamos como inician los mishpatim en la Torá, en esta traducción. Por ejemplo, supongamos que alguien llega a una reunión vestido con ropa elegante, joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso. Ay, no. ¿Acaso esta discriminación no demuestra que sus mishpatim, sus juicios, son guiados por malas intenciones? Entonces, no es un mishpatim, un juicio del Eterno, una acción de justicia, sino es una acción de justicia pervertida de las malas intenciones de estas personas injustas. Bien, bueno, ahí vemos entonces en el Brit Hadashah que opera al igual que lo establece la Torá, ¿sí? Es importante encontrar estas conexiones entre lo que está en la Torá y lo que está en el Brit Hadashah bajo las enseñanzas de los apóstoles. Muy interesante, ¿no lo crees, amado hermano, amada hermana? Bien, bueno, entonces veamos dónde nos quedamos. Ok, el 6, ok. Bueno, los creyentes no debemos hacer distinciones entre los ricos y pobres, sino tratar a todos con amor y justicia y tratarlos por igual. Vamos a ver ahora el versículo, por ejemplo, el versículo 8, Éxodo 23:8. No recibirás presente, regalo, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo dice en la nueva traducción viviente. 8. No aceptes sobornos, más bien se refiere a sobornos. No aceptes sobornos porque el soborno te lleva a hacerte de la vista gorda en aquello que ves con claridad. El soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad. Corrompe la verdad, corrompe la justicia el soborno. Entonces, conforme a lo que estábamos comentando, los israelitas no deben aceptar sobornos porque esto corrompe la justicia. Está prohibida la corrupción en el pueblo de Israel y, por supuesto, eh, evitar que esa corrupción se convierta en injusticia y que por la corrupción prevalezca, aumente el pecado, el crimen, los delitos. La justicia conforme a la Torá no se puede comprar ni vender, ¿sí? Se debe garantizar que todas las personas serán tratadas de forma imparcial y justa sin importar su posición económica. De hecho, un juez debía dar prioridad a buscar la verdad en todas estas circunstancias, en todas estas situaciones legales, y además un juez debía cumplir con cierto perfil. Eso lo vimos en la porción pasada, lo vimos en la parashá pasada, cómo debe ser un juez que va a tomar este tipo de decisiones. Lo vimos en Éxodo 18, es la parashá Yitro, creo que es el versículo, ahorita vemos. Versículo 21, Éxodo 18,
eh, 21. Dice, sin embargo, elige de entre todo el pueblo a quien va a ocupar esa posición de juez a algunos hombres con capacidad, sí, capacidad, que tenga las habilidades, el discernimiento para distinguir lo bueno y lo malo. Deben tener honestidad, deben ser hombres de verdad, temerosos de Adonai, y dice que odien, que aborrezcan el soborno. Nómbralos jefes, es decir, jueces, líderes, grupos de 1,000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ahí está. Y en la Reina Valera veamos cómo lo dice. Dice Éxodo 18:21, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, que sean capaces, que tengan discernimiento, temerosos de Elohim, varones de verdad, que sean honestos, que aborrezcan la avaricia, que aborrezcan el soborno, y ponlos sobre pueblos por jefes de millares. Y bueno, aquí se está refiriendo al consejo de Yitro de establecer jueces para poder delegar las decisiones de justicia, iniciando por Moisés, y a partir de ahí poder ejercer justicia y llevar justicia y llevar Torah al pueblo. Ok, ¿dónde estábamos? Éxodo 23. Muy bien. Ok, entonces, pues vemos aquí también que esto es muy interesante. Esto es un mishpat de integridad, si te das cuenta, que nos hace pensar en el perfil que debemos tener como creyentes. Debemos aborrecer también las ganancias deshonestas, la avaricia, todo tipo de sobornos. Y además, también esto tiene un reflejo en el Brit Hadashah, ya que los líderes que se encargaban de las congregaciones mesiánicas en el primer siglo también debían tener un perfil concreto, un perfil correspondiente a la Torá del Eterno. Vayamos a Primera de Timoteo 3, Primera de Timoteo 3:8, ¿sí? Diáconos, la palabra diáconos es un término que se traduce como del griego como supervisor, como jefe, como capitán, como líder. Entonces era un líder de una congregación mesiánica. Dice, de la misma manera los líderes deben ser dignos de mucho respeto, tener integridad, ¿sí? No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero, no deben ser deshonestos con el dinero, dice aquí, ¿sí? Deben estar comprometidos con el ministerio. Veamos cómo lo dice la Reina Valera también aquí. Los diáconos, y para comprobar, diáconos es el término griego que es aquí está, bueno, pero aquí está el diáconos, más bien este es el ayudante del supervisor. El supervisor es obispo. Déjenme ver si sí. Ah, sí, el obispado. Si alguno anhela ser obispo, episcope sería el líder, aquí es supervisor, me confundí con los términos, obispado es episcopo y es, en este caso, eh, digamos que el superintendente o el que va a supervisar, el que va a ser líder de una congregación mesiánica, y su ayudante, que también viene aquí un perfil, es un diácono, ¿sí? De limpia conciencia, dice aquí. Pero veamos ahora aquí con el episcopo o el obispo. Dice aquí, ah, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, dice aquí, no avaro, no debe codiciar ganancias deshonestas o sobornos. Y estamos en el versículo 3, vamos a ver cómo lo dice la traducción, la nueva traducción viviente. Estamos en el 3, dice... No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero, dice aquí. ¿Ok? Aquel que va a ser líder de una congregación mesiánica, pues debe cumplir con este perfil, amados hermanos. Bien. Bueno, pues podemos seguir, ¿verdad? Podemos seguir, déjenme ver cómo vamos aquí de tiempo. Podemos seguir con leyendo Mishpatim, pero para efectos de tiempo. Y bueno, la intención de esta enseñanza era poder identificar estos Mishpatim que tienen que ver con otros mandamientos, pero en las regulaciones sociales, en la manera en la que se tomaban decisiones civiles, comportamientos sociales, y poder regular así el pecado y que el pueblo siguiera manteniéndose como un pueblo calificado para guardar Torah. Así que vamos a dejar hasta aquí la explicación. Espero que esta explicación pues haya
dejado un poco de luz para comprender este término que son mishpatim, que viene de la sabiduría del Eterno, y es cómo la justicia del Eterno se manifiesta a través del comportamiento humano, a través de las relaciones sociales, a través de las relaciones civiles. Muy bien, amados hermanos. Bueno, eh, entonces, los mishpatim, conocer los mishpatim, estudiarlos a detalle, nos permite comprender la justicia y la equidad que está en la Torá, y también comprender que los mandamientos, los estatutos y los decretos nos muestran el corazón del Eterno, nos muestran su carácter, nos muestran su voluntad para con el pueblo. Los mishpatim nos muestran la justicia de Adonai, ¿sí? Nos muestra que el Eterno se preocupa por las personas, especialmente las más vulnerables, las que ante el pecado del ser humano pueden caer en estados de vulnerabilidad, o pueden ser personas afligidas, o personas en las que puedan caer en desgracia, incluso ser aprovechados por otros grupos o clases sociales. Lo que el Eterno desea es que haya igualdad, que haya justicia en las relaciones entre las personas, en las relaciones, en la dinámica social del pueblo de Israel. Como te darás cuenta, los mishpatim son decretos, son sentencias, son actos de justicia dados por el Eterno para que los israelitas pudieran vivir en comunidad de forma justa, de forma ordenada, y seguir siendo un pueblo que guarda la Torá. Bien, amados hermanos, bueno, pues hemos terminado con la explicación de qué son los mishpatim. Agradezco por acompañarme en este tiempo, acompañarme hasta este punto en la enseñanza, y te invito a hacer una oración conmigo para agradecer al Eterno por su palabra y por estos tiempos que tuvimos de comentarios, de estudio de la Parashá. Acompáñame, por favor. Amado Padre, te damos gracias, Rey soberano. Gracias porque sabemos que tú eres nuestro maestro principal a través de tu palabra. Te agradecemos, poderoso Rey, porque cada vez gradualmente estamos comprendiendo más acerca de tu voluntad, cómo tu voluntad está plasmada por escrito para mostrarnos tu carácter justo, tu carácter compasivo, tu carácter misericordioso para con tu pueblo. Gracias te damos porque nos has otorgado ese privilegio de ser parte de tu pueblo por la sangre del Mesías Yeshua, y también nos has otorgado el privilegio de tu Torá. Te pido, amado Padre, que nos bendigas en esta semana y que tus propósitos se cumplan para nosotros, que haya bendiciones, que haya prosperidad, que haya salud a lo largo de esta semana, y te agradecemos, amado Padre, por la vida. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén ve amén. Amén, amados hermanos. Bueno, espero que haya sido de bendición esta maratónica, ¿verdad? Bueno, no fue tanto, también al dividir los temas nos permitió tener estudios más cortos en cuestiones de tiempo. Espero que haya sido de bendición, tanto la primera parte del comentario de esta porción Mishpatim como la segunda parte, donde hablamos a detalle de qué son los Mishpatim y cómo el Eterno los presenta en su Torá. Bueno, vamos a leer algunos comentarios para terminar y despedirnos. Tania Portillo: hermano Iván, por favor explicar el 23:19, los judíos tienen hasta 2 cocinas para no mezclar carne con leche. Sí, hay una explicación muy interesante con el tema de la mezcla. Bueno, en un momento lo comentamos, amada Tania Portillo. Veamos qué más tenemos. Janet Barrios: hermano Iván dice que si es sierva no podrá salir a los 6 años como el hombre. ¿En qué momento saldrá libre? Cuando sea rescatada. Bueno, hay 2 momentos en los que pueda salir libre. Déjenme nada más aquí modificar para verlos más de cerca. Hay 3 formas de salir libre. Primero, con el año Yovel, con el año que se llama de jubileos, es decir, cuando el año de jubileos es cuando se cumplen 50 años, cuando se cumplen 7 veces Shemitah. Hasta ese momento sale libre. Dice que toda persona, todo esclavo es libre y se le es reintegrada a su tribu, se le es reintegrada a su tierra. Número 2, cuando es rescatada por la familia o cuando es rescatada por algún miembro, el padre o algún otro miembro de la familia, pagan el rescate, puede entonces salir libre. Y número 3, cuando es tomada por esposa. Mientras es sierva, no es esposa, no es esclava como tal, es
una persona que da un servicio laboral. Pero si el amo o algún familiar del amo decide tomarla por esposa, si es un familiar, pagar rescate. Si es, por ejemplo, alguno de los hijos del amo, entonces deja de ser sierva y se convierte en su hija o en su nuera, ¿sí? Gracias por esta pregunta. Éxodo 21:21 me pone un poco incómodo. Sí, correcto. No estaría quitando rigor contra el aborto. Claro, también es importante que expliquemos ese punto. Bueno, tiene que ver con la traducción en el hebreo, ¿sí? En un momento llegamos a ese punto. Reina María Velázquez, Shalom, ¿podrías explicar qué o quién es el Espíritu de Santidad? Bueno, el Espíritu de Santidad lo conocemos o lo hemos conocido en el sistema religioso como Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo, básicamente esta expresión del poder del Eterno manifestada entre los hombres, también recibe el término el Espíritu del Mesías, el Espíritu de Mashiach. Sabemos que es Adonai manifestándose en el corazón de las personas para capacitarlos a diferentes labores. Por ejemplo, en los tiempos del tabernáculo, el Ruach del Eterno capacitó a Betzalel, capacitó a otras personas para poder construir los recursos, los elementos, las telas, los utensilios que formarían parte del tabernáculo, y dice que los capacitó en toda ciencia. En el caso del primer siglo, la capacitación, o mejor dicho, la capacidad era para poder profetizar la palabra del Eterno, la Torá, a los gentiles y para poder recibirla con gozo. Es decir, el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo capacitó a los gentiles a recibir los mandamientos y desear, anhelar la obediencia bajo la cobertura del Mesías Yeshua. Entonces, cuando yo digo Espíritu de Santidad, me refiero al Espíritu Santo. En hebreo es Ruach HaKodesh, cuya mejor traducción es eso, Espíritu de Santidad. Frank Romero, ¿es pecado beber cerveza o emborracharse? ¿Es pecado? Emborracharse es pecado, embriagarse es pecado, por supuesto. Beber alcohol, claro que hay un debate respecto al tipo de fermentación o el tipo, la producción que conlleva llegar a un alcohol destilado, qué tipo, hay alcoholes que podrían considerarse adulterados bajo las normas de la antigüedad en cuanto a la fermentación, pero por ejemplo tomar vino, que es fermentación de uva, tomar cerveza, fermentación de la cebada, no sería prohibido mientras sea sin motivos de emborracharse o de embriagarse. Eso está prohibido para la Torah. Bueno, yo sé que se requieren temas, una explicación muy detallada, pero vamos a ver lo que nos comentan aquí nuestros hermanos en dos de los principios de los Mishpatim para dar por terminado esta sesión y este tiempo de estudio en Shabbat. Bueno, vamos a ver, Tania Portillo, hermano Iván, por favor explicar 23:19. Vamos a 23:19, lo voy a ubicar aquí en mi Biblia. 23, Éxodo 23:19. Bueno, debemos comprender que en este caso, este mandamiento, bueno, voy a leer el mandamiento y debemos entender el contexto en el que se presenta este mandamiento. Dice, estamos en, ¿sí es este? Ok, sí. Dice, Éxodo 23:19, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Adonai tu Elohim. Primera parte de ese mishpat. Se refiere a un contexto donde se ordenan regulaciones o se ordenan mishpatim para las fiestas de peregrinación, donde se establece, por ejemplo, cómo va a ser la primicia, cómo va a ser el diezmo, no llegar con manos vacías a estas celebraciones, que son las tres principales, y cuando uno celebra bajo estas normas, respetando los mishpatim del Eterno, obtiene bendición, y esa bendición se traduce en prosperidad y en fertilidad, tanto en el producto agrícola, en la labor que se hacen. Recordemos que la sociedad israelita del tiempo de la Torá era una sociedad agrícola, por lo tanto la prosperidad se traducía en producción agrícola. Por lo tanto, digamos que el mandamiento es, tú guarda las fiestas, guarda las tres fiestas, acude con primicias, acude con tus diezmos para el pobre, acude con tus diezmos para las fiestas, cumple con esos mandamientos, cumple con tu peregrinación y serás prosperado en la producción agrícola, en tus bienes, en el producto de tu tierra, en el producto del campo, en tu arteza de amasar. ¿Vamos bien hasta aquí? Ese es el contexto de este mishpatim. Pero aquí se mete un mishpatim, un mishpat, mejor dicho, un decreto que dice,
No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Entonces parece que de pronto sale del contexto, Tania, sale del contexto, pero no. Si lo entendemos dentro del contexto, debemos comprender en qué consiste. Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Adonai tu Elohim, se entiende que para tener prosperidad, y no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Claro, por supuesto que comprendo que existe un debate respecto a este mandamiento, ya que en el sistema rabínico se toma de forma literal. Ellos interpretan que no se deben combinar lácteos con carnes especialmente rojas. Entonces ellos, por ejemplo, utilizan utensilios para los lácteos. Dice aquí la leche del cabrito, pero ellos incluyen queso, incluyen otro tipo cualquier tipo de productos de lácteos y cualquier tipo de carne. Aquí dice en un cabrito, pero cualquier tipo de carne lo incluyen, y básicamente hay utensilios para manejar o manipular los productos lácteos y otros para manipular o manejar los productos de carne. De hecho, cuando tú vas a un restaurante en Israel con esta norma rabínica, hay una sección para carnes y hay otra sección totalmente diferente. Incluso te dan cubiertos totalmente diferentes para los dos alimentos. Estaría prohibido, por ejemplo, comer en México la quesadilla. Es una tortilla que es en este caso maíz, queso, carne, o ya sea de pollo o carnes rojas, y eso estaría prohibido. Hamburguesas, bueno, todo este tipo de aspectos, aunque la carne sea una carne aprobada por Levítico 11, ¿sí? Bueno, vamos a explicar en qué contexto está esto. Bueno, se ha descubierto en muchas excavaciones en territorio de Israel, en territorio de lo que llamamos Asiria, en Fenicia, en estas excavaciones, especialmente en este territorio fenicio, donde en estas excavaciones encuentran evidencia de una práctica idolátrica, o mejor dicho, una práctica de idolátrica, donde el cabrito o los cabritos que se entregaban para los sacrificios de sus dioses eran hervidos en leche, y especialmente en la leche de las madres de estos cabritos. Y eso era un tipo de ofrenda. Se ha descubierto hay evidencia histórica y arqueológica de que en la antigüedad una práctica para obtener prosperidad, para obtener fertilidad, para incrementar la producción agrícola, se hacía mediante esta ofrenda a sus dioses, donde un cabrito se cocía en la leche de su madre, era hervido, ¿sí? En la leche de su madre. Y bueno, en este caso se podría comprender bajo este contexto histórico que lo que está atacando este Mishpat. ¿Qué mandamiento hay detrás de este Mishpat? ¿Sí? Recordemos que todo Mishpat o todo Mishpatim, detrás de ese mandamiento detrás de ese decreto hay un mandamiento: servir a otros dioses. Y esta era la manera en la que estas naciones paganas servían a sus dioses y pedían prosperidad agrícola. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí, si entendemos todo el contexto, es: ¿quieres prosperidad agrícola? ¿Quieres prosperidad en tus tierras, en tus campos? Guarda mis fiestas, guarda mis 3 fiestas, ven a peregrinar, entrega primicias, da diezmo para el pobre, da diezmo para las fiestas, y de esa manera serás prosperado. No hagas lo que hacen otras naciones. ¿Qué hacen otras naciones? Hacen ofrendas donde los cabritos son cocidos o hervidos en leche. ¿Sí? Y eso está prohibido. Es una práctica idolátrica para pedir prosperidad a demonios, a dioses falsos. Entonces, si entendemos el contexto, todo gira en torno a ¿quién es tu fuente de prosperidad? ¿Es el Eterno? Cumple sus mandamientos, cumple sus fiestas. ¿Es este tipo de demonios o deidades? Bueno, hace estos ritos que el mundo establece, ¿verdad? Para tener suerte, para tener dinero, para tener amor, que eso raya en lo ocultismo y en la superstición. Entonces, ese básicamente es el contexto de este mandamiento, Tania. Claro, podemos entrar más a detalle en alguna otra ocasión. En algún momento se repite, por supuesto, este Mishpat en Deuteronomio, y será cuando podamos comentar a detalle este Mishpat, este decreto. También nos comenta Éxodo 21:21. Vamos a Éxodo 21:21. Éxodo 21 y 21, claro, sí, que es, un texto.
Sí, aquí está. Gracias, Mauricio Silveira. Gracias, Mauricio, por esta consulta. Tu comentario dice, en Éxodo 21:21 me pone un poco incómodo. ¿No se estaría quitando rigor contra el aborto? Bien, vamos a ver. Lo que nos dice aquí es, ¿qué pasa si dos personas pelean? ¿Sí? De hecho, dice aquí, si alguno hiere a su siervo o su sierva con palo, muriere bajo su mano, será castigado. Ok. Mas si sobreviviere por es el 22, ¿no? ¿O el 21? Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Bueno, aquí yo pensé que te referías al tema del aborto. Ok, es que entonces te refieres a los dos mishpat. Bueno, Éxodo 21:21. ¿Qué pasa si uno hiere a su siervo o a su sierva con palo y muere bajo su mano? Será castigado, mas si sobrevive por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Vamos a ver lo que dice en la traducción, lo que dice aquí en la traducción nueva traducción viviente, ¿sí? No, es que son dos temas, ¿verdad? 21 y el aborto. Ese es 22. Bueno, vamos a explicar el 21. Vamos a ver qué dice aquí en esta traducción, nueva traducción viviente, pero sí en uno. Ya ni vi si estoy compartiendo la Biblia. Ok. Pero si en 1 o 2 días el esclavo se recupera, el amo no recibirá ningún castigo porque el esclavo es de su propiedad, dice aquí. Bueno, entonces entendemos la situación. El amo golpea al esclavo y este sobrevive por algunos días. Claro que si muere por las heridas sufridas por este daño, por este ataque por parte del amo, en este caso el amo debe ser considerado culpable, ¿sí? Y ya sabemos que la consecuencia por el asesinato es pues la pena de muerte. Entonces si el amo... un momento, por favor. ¿Todo bien? Gracias. Si el amo golpea y muere, entonces hay una culpabilidad por asesinato y en este caso pues sí hay pena de muerte, como lo vimos en el estudio pasado. Sin embargo, si el esclavo sobrevive por algunos días antes de morir, aquí bueno se establece 1 o 2 días, que bueno es un tiempo que le permitiría en este caso inmediatamente buscar atención médica, buscar recuperación, por supuesto, y se hace responsable, por supuesto, de esa recuperación médica, pero en este caso, si después de esos días, sobrevive, digamos que la responsabilidad por cuestiones de respaldo, de apoyo, de cubrir el daño, cuestiones médicas, conlleva esos 3 días. Si en este caso se recupera, bueno, entonces aquí la responsabilidad ya recae sobre el esclavo de su propio sustento. Es lo que podemos entender de este mandamiento y lo que puedo comentar al respecto, ¿sí? Y esto es bajo, recordemos, un contexto, una cultura donde la esclavitud era una forma de vida y lo que se pretendía era cubrir o resguardar, regular el pecado que ya existía en la sociedad en ese tiempo, ¿de acuerdo? Bien. Por supuesto, también es importante que esto no debe ser visto como una justificación para la violencia, una justificación para oprimir al esclavo, una justificación para ejercer violencia contra otros seres humanos, porque por eso otros mishpatim condenan esa actitud de violencia. Bueno, gracias Mauricio Silveira, espero que pueda haber respondido con satisfacción esta inquietud. Y luego dice lo del aborto. Es el 22, Éxodo 21:22. Supongamos que 2 hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz antes de término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, la ley del talión. Vamos a leerlo en la Reina Valera para ver algunos términos importantes que están aquí. Dice, si algunos hieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte. Pero ¿cómo si el aborto es muerte en realidad? Bueno, el término abortare aquí es yatzá.
Yatzá también es nacimiento, ¿sí? No dice, la traducción está mal traducida, es que haya brotado, que haya nacido, ¿sí? Vamos a dar a luz, ¿sí? Haya dado a luz. Vamos a ver si este término, para que lo podamos comprobar en otra parte de la Torá. De hecho, es un término que aparece 1000 veces en la Torá y, por ejemplo, salir, sacar. Vamos a ver si hay alguno que hable de dar a luz. Salir, bueno, es salir, ¿sí? No es aborto. En ninguna otra parte de la Torá dice aborto, sino salir. Entonces solamente dice que si sale el bebé sin haber muerte, quiere decir que no murió, no hubo aborto, ¿sí? Déjenme ver si nos puede apoyar algún contexto. Bueno, no está, pero vamos a ver si aquí en el Strong nos ayuda con esto. Si hay emisión, se invierte, se exhibe, extiende, gastar. Es que hay muchas aplicaciones para este término, pero ya ves aquí, dice, amado hermano Mauricio, dice nacer. Yatzá también se utiliza para este concepto, nacer. Entonces lo que está diciendo es, si algunos riñen e hieren a una mujer embarazada y nace sin muerte, sale el bebé, por ejemplo, que hubo un embarazo prematuro, tuvo que recibir atención médica o por alguna cuestión de peligro del bebé, pues tuvo que nacer por consecuencia de esa violencia, dice, serán penados conforme se les impusiere el marido de la mujer y juzgar en los jueces. Entonces los jueces van a determinar el nivel de daño causado en el bebé, en la mujer, pero pues no hubo muerte. Entonces digamos que se van a un nivel ya circunstancial. Pero si hubiere muerte, que en este caso sí implica muerte, ya sea de la madre o la madre vive, pero sí hay muerte en el bebé, sí, eso sí puede implicar un aborto, por ejemplo, mas si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, que no es una cuestión de venganza. Ya sabemos que el tema de la ley del talión no es bueno, si me quitaste un ojo, yo te quito otro, y se vuelve un estire y afloje, una cadena continua de venganza que lo único que hace es prevalecer el pecado. Cuando dice vida por vida es que los jueces van a determinar la justa medida de compensación, el costo económico que requiera, con el que se requiera resarcir el daño. En este caso, por supuesto que si hay muerte, ya vemos que el ojo por ojo implica pena de muerte. Si no hay muerte y en este caso se determina otra sentencia cuando no hay muerte del bebé o de la mujer embarazada, bueno, depende ya de este ojo por ojo, diente por diente. En otras palabras, los jueces determinan la compensación justa equivalente al daño causado. Bien, espero que haya sido satisfactoria mi aportación respecto a las confusiones que pueden presentarnos estos Mishpatim, amados hermanos. Les agradezco. También agradecerle a todos los hermanos que nos apoyan, que nos permiten seguir trabajando con este proyecto de enseñanza de raíces hebreas. Gracias por su sedacá, que el Eterno les bendiga y prospere todos sus recursos, amados hermanos. Bueno, aquí tenemos algunos otros comentarios. Gracias, amor. Bueno, aquí mi esposa con unas indicaciones. Vamos a ver muchos comentarios muy, muy interesantes. Excelente estudio de las Escrituras, que el Eterno le continúe bendiciendo siempre. Gracias, Eduardo, desde la cuenta de Sinergia Positiva Show. Que el Eterno te bendiga, amado hermano. Soul Clone, hermano Iván, al inicio mencionó las manifestaciones del Espíritu Santo. Mayormente las congregaciones pentecostales hablan sobre esto. ¿Qué opina de estas manifestaciones, danzas, lenguas, etcétera? Bueno, claro. Danzas, lenguas, por supuesto, deben estar respaldadas por la Torá, pero también mucho cuidado con no caer en el pecado llamado el pecado de imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿qué vemos el día de hoy? Vemos que en las redes sociales se está presentando lo que se llama un avivamiento en una universidad en Estados Unidos, en Hasbury, donde pues no sé si todavía se mantiene la adoración continua, un servicio que inició con un culto, incluso un culto que no requiere, por ejemplo, sonidos, luces, música, grandes músicos, sino que es una expresión auténtica de adoración al Eterno y que se ha mantenido ya por muchas horas. Déjenme ver si aquí vemos cuántas horas, porque hay transmisiones en vivo de eso. Sí,
Y bueno, debemos ser muy cuidadosos para juzgar, para no comentar mal acerca de estas expresiones. Sabemos que los que estamos caminando en Torá muchas veces interpretamos que cualquier cosa que pase en el cristianismo es rechazado, pero no, puede estar obrando el Ruaj, el Espíritu Santo, para llamar a las personas a conocer al Mesías. Posiblemente a través del nombre Jesús, como te sucedió a mí, como me sucedió a mí, tal vez a través de alabanzas que bueno, son alabanzas cristianas, pero es la manera en la que también el Eterno opera para llamar a las personas. Ya en su momento estoy seguro, con fe, con emuná, que muchas de esas personas que están teniendo una cercanía espiritual y de adoración al Eterno a través de este avivamiento en Hasbury, muchos de ellos van a convertirse a la Torah muy pronto, porque así se están determinando los tiempos. Estamos siendo llamados a crecer en la voluntad del Eterno, y tú y yo pues ya estamos caminando en Torah bajo la cobertura del Mesías Yeshua. Pero decir que eso no es del Ruach HaKodesh, hay que tener mucho cuidado. Pasa lo mismo cuando las personas del sistema religioso nos dicen la Torah está cancelada. La Torá, este despertar espiritual de la Torá que estamos teniendo a la obediencia a los mandamientos, es producto del enemigo. Falsas herejías, engaños, también deben tener mucho cuidado, porque el que tú y yo ahora queremos aprender de Torá también es una manifestación del Ruach HaKodesh, y podrían estar atribuyendo algo que es trabajo del Ruach HaKodesh al enemigo, y eso, amados hermanos, es blasfemia. Es blasfemia contra el Espíritu Santo y es un pecado imperdonable. Con mucho gusto vamos a hablar más adelante, Soul Clone, acerca de este pecado. Cristian Pérez, amado hermano, gracias por estar con nosotros. En la versión que tengo lo traduce salir sin estar formado o nacer antes de tiempo. Así es. ¿Qué versión es, Cristian? A ver, ¿cómo dice ahí? Bueno, estamos hablando de Éxodo 21, 22, ¿no? Éxodo 21, 22. Sí, hay personas que son pro aborto y que pueden utilizar esta expresión que se encuentra aquí en la Torá para pues desvirtuar lo que trata de enseñar, ¿verdad? Dice, ¿estábamos en dónde? 22. Si algunos riñen y hieren a una mujer embarazada y ésta aborta, pero no hay muerte, entonces el Creador no considera muerte el aborto. ¿Entiende, verdad? Que puede ser mal interpretado. Dice yatzá, salir. Y esta sale o nace, o como bien comentas, Cristian Pérez, nace antes de tiempo. Por ejemplo, lo estoy leyendo en la Biblia textual. En la Biblia textual dice, si al luchar dos hombres golpearan a una mujer encinta y su hijo sale sin estar formado, ¿sí? Ahí sale sin estar formado, claro, antes de tiempo, por supuesto, o sea, sin estar completado el embarazo, serán multados según lo que el marido de la mujer imponga. Por ejemplo, en la Septuaginta dice, y si riñen dos varones y hieren a la mujer preñada, bueno, dice aquí el término preñada, y saliera, pero no hubiere daño. Bueno, no nos ayuda esta versión. ¿Qué versión es, Cristian? Vamos a ver una versión que es una versión mesiánica, también que nos puede apoyar con esto. Bueno, aquí dice aborto. Biblia textual. Es la cuarta. No, yo también tengo la cuarta edición. A ver. Es verdad. Dice así, si al luchar dos hombres golpearan a una mujer encinta y su hijo sale, sí, esa es la traducción correcta, sin estar formado o sin estar completado, serán multados, claro, pero no se refiere a que hay un aborto. Aborto es muerte. Entonces sale antes de tiempo, los jueces determinan el daño y se tiene que pagar una compensación. Si el bebé hay un aborto, que es una muerte, sí hay un mishpat, una sentencia de pena de muerte para quien los jueces determinen fue el culpable de ese daño. Gracias, Cristian Pérez, por esta aportación. Bien. Muy bien, amados hermanos. Bueno, espero que haya sido de bendición el estudio de esta tarde de Shabbat. Espero en el Eterno que estos estudios, la primera parte, segunda parte de la Parashá Mishpatim, haya sido de bendición para todos ustedes, amados hermanos. Les agradezco por acompañarme en este tiempo de estudio. Gracias a todos ustedes por su participación, por su apoyo y por su interés en nuestros estudios. Vamos a despedirnos con Birkat Kohanim, bendición sacerdotal, y por supuesto espero en el Eterno que sus propósitos, los propósitos del Eterno, se cumplan en su vida para esta semana. Yevarejeja ya veishmereja, Yaer ya panaveleja vijuneja, Isa ya panaveleja, beyasem leja shalom.
Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai te mire con agrado y te extienda su amor, que Adonai te muestre su favor y te conceda Shalom.